Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a Narradores del Misterio. Ya estamos aquí una semana más con todos vosotros para llevaros el misterio hasta vuestros hogares y haceros poner la piel de gallina. Como siempre contamos con nuestros compañeros. Fran González, ¿qué tal? ¿Va todo? Buenas noches, pues muy bien, analizando un nuevo tema. Nuevo tema y un tema que va a dar muchísimo que hablar porque nos vamos al pasado y venimos al presente para tratarlo ampliamente. Silvia Rossi, compañera, ¿qué tal va todo? Muy buenas noches, pues muy bien. Aquí esperando escuchar esas voces atrapadas en el pasado. En el pasado, correctamente. Eso va a ser muy peculiar porque vamos a tener que hacer un viaje en el tiempo para traer sonidos parafónicos, en este caso. Víctor Haas, compañero, ¿qué tal va todo? Muy buenas noches, aquí con ganas de empezar una de las psicofonías más impactantes de la historia. Más impactantes de la historia, porque vamos a tratar sobre un personaje ya fallecido, que ya nos abandonó, que ya está en ese más allá, pero que a día de hoy seguimos tratando de él. Hablamos del profesor Germán de Argumosa, profesor que un día, de hará unos cuantos años atrás, lanzó una psicofonía llamada psicofonía en este caso maldita, una psicofonía en la que la verdad a todos nos dejó la piel de gallina por los acontecimientos y por los hechos que en ella se pueden llegar a escuchar. Algunos lo relacionaron con el infierno, otros dijeron que podría haber inclusive sido grabada en un matadero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Fran, seamos muy sinceros, es una psicofonía que, teniendo en cuenta en el momento en el que se realizó, era muy complejo conseguir mezclar todos esos sonidos en un solo audio y además de unos 10 minutos de duración, ¿no, compañero? Claro, si es que la psicofonía originalmente se le supone que tiene unos 10 minutos, lo único que solamente nos llegó al público, por decirle algo, 1 minuto y pocos segundos, ¿no? Pero 1 minuto y pocos segundos sin duda escalofriante, y diremos, no era la tecnología de ahora, es una psicofonía que está hecha con cinta magnetofónica, pero anterior, la famosa cinta. La famosa, sí, la famosa cinta. Estamos hablando de la psicofonía maldita, y yo creo que antes de continuar, antes de ampliar sobre qué puede ser, qué no puede ser, qué escuchamos, qué no escuchamos, creo que lo más interesante sería que vosotros mismos lo escucharais. Os avisamos ya de antemano, se escuchan ruidos, se escuchan golpes, se escuchan gritos, y gritos precisamente de ayuda. Puede ser impactante escuchar este sonido y además os avisamos con antelación por si no queréis escucharlo, pues que tengáis en cuenta que vamos a poner esos 30 segundos. Vamos a escuchar. Totalmente increíble, escalofriante. El infierno, mataré, no sé, es que realmente, Silvia, me gustaría saber tu opinión después de escucharla, porque los sonidos que en ella podemos llegar a captar no son los típicos y tópicos que se pueden obtener en una psicofonía normal, ¿no, compañera? Además con esa viveza, ¿no? Bueno, realmente lo que llama mucho la atención es que a mí me lleva a una mazmorra, a una sala de torturas. Se oyen como sonidos de herrero, como golpes de metal, se oyen lamentos, ayes, se oyen chillidos humanos y otros que parecen de animales. O sea, realmente ahí hay una mezcla tan brutal y es tan espeluznante que no sé cómo ubicarlo. Había gente que comentaba y que decía eso, ¿no, Silvia? Que decía que era algo parecido a como si se hubiera grabado en un matadero, pero claro, es lo que tú dices, esa mezcla de yunques, esos golpes, esos martillazos, esos sonidos de cadenas que incluso se llegan a infiltrar dentro de esa propia psicofonía, además de gritos de animales, gritos de personas. Víctor,
sinceramente, yo, y además tú que eres un investigador de raza, algunos hemos investigado, pero tú continúas ahí todavía dando mucha guerra. Si tuvieras que destacar algo de esta psicofonía, además de, lógicamente, la longitud de la misma, que es increíble, ¿qué sería, compañero? Porque hay mucho que destacar, ¿no? Sí, pues sería prácticamente todo. Esta psicofonía, según el propio Germán de Argumosa, puede matar, ¿vale? Según palabras del propio profesor, es una psicofonía que además hubo una persona a raíz de grabarse y de escucharse que falleció, ¿vale? Y por qué falleció, en la psicofonía, como hemos podido oír, se oye claramente como hay una persona que se está ahogando, ¿vale? Oyes el típico de alguien que se está ahogando. Por lo tanto, y esta persona, que según el propio profesor era un diplomático chileno, murió ahogada en un restaurante mientras comía. Vamos a hacer algo, vamos a poner en antecedentes a la gente, Frank, que la gente conozca cómo el doctor Germán de Argumosa, reconocido en este caso por ser uno de los pioneros en traer el fenómeno paranormal a España, obtuvo dicha psicofonía. Compañero, ponnos en antecedentes, por favor. Pues bueno, él en ningún momento, como tenía un carácter especial, no lo dejemos de lado, entonces él en ningún momento dijo dónde había estado grabada esa psicofonía. Sí que hay muchas suposiciones, pero en ningún momento dijo dónde se había grabado. Supuestamente podía haber sido en un apartamento de un conocido suyo, donde habían varias personas, entre ellas, pues como ha mencionado Víctor, un diplomático chileno, ¿no? Él mismo dijo que la psicofonía pues tenía una duración de unos 10 minutos, pero que el oírla toda podía causar muchos daños en aquellos que la oyeran, inclusive la propia muerte. Claro, a todas estas, según tengo entendido, dicho lugar era un lugar que tenía, Víctor, creo recordar, un cáliz histórico, que tenía mucho que rememorar, en este caso en el pasado. Y cuando Germán de Argumosa solicita, el doctor o el profesor Germán de Argumosa solicita para hacer allí una grabación, para comprobar entre esos amigos si el fenómeno parapsicológico, este fenómeno de la psicofonía, se hacía patente, cuando fueron a recoger a ese lugar esa grabación, se quedaron todos alucinados, ¿no, compañero? Con lo que allí se escuchaba, ¿no? Así es, o sea, la verdad la gente se quedó atónita. La gente, según el propio Germán, no pudo mucho. De las 4, 5, 6 personas que estaban presentes durante esta prueba psicofónica, algunos no pudieron terminar de escucharla por lo terrible de la psicofonía, porque si nos parece fuerte el fragmento que hemos escuchado, ¿cómo deberá ser aquel fragmento que no ha oído nadie, salvo muy pocas personas? Porque, desde luego, a ver, en sí el fenómeno psicofónico siempre es impresionante, ¿vale? Pero en este caso, viéndolo visto y sobre todo la duración, tenemos que mencionar que es posiblemente la psicofonía más larga jamás grabada, ¿vale? Y sobre todo, además, no es una psicofonía normal, es una psicofonía en la que se oye absolutamente de todo. Como si hubiera un micrófono en el más allá, directamente, que estuviera grabando lo que estuviera sucediendo en el lugar. Diría yo. En el propio infierno. En el propio infierno. Pero además es dramática, es una psicofonía muy dramática. Y es ya simplemente el hecho, ya no el muerte, como dicen partes de la psicofonía, simplemente hecho de oír a alguien cómo se está ahogando, de oír a alguien cómo estar literalmente agonizando, es impresionante. O sea, que de ahí normal que no hayamos podido oírla entera prácticamente nadie. Yo quiero aprovechar para poner sobre la mesa, el sonido es espeluznante, lo que se escucha es espeluznante, pero tal y como se escucha la grabación, cualquiera diría que una grabadora se ha colocado en un lugar en concreto, se ha puesto a grabar y ahí se ha incluido desde el primer momento que se pone a grabar hasta que se deja de grabar. Lo impresionante de todo esto es que en esa psicofonía, Silvia, se conoce cuando se pone a grabar, y de hecho se escuchan los pasos cuando se va el doctor Germán de Argumosa, cuando la pone a grabar,
y cuando vuelve al lugar en cuestión, se escucha al doctor Germán de Argumosa que se está acercando a la grabadora y pausa la grabación. Con lo cual quiere decir que esos sonidos, lógicamente, si el doctor estuviera allí viendo todo lo que se está grabando, no serían tan pausados, tan calmados, tan tranquilos. Con lo cual quiere decir que es una grabación superpuesta. O sea, es algo que estaba allí, que se estaba grabando, pero que el doctor lógicamente no tenía acceso a verlo. De ahí el impacto de qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar, ¿no, Silvia? ¿Qué era lo que se estaba grabando y cómo se abrió una puerta, como la que muchas veces comentamos, esas puertas que se abren cuando se hace ouija, cuando se hace espiritismo, y que se abrió de par en par para ser captada por la propia grabadora, ¿no, Silvia? Claro, piensa además una cosa, que cuando a él le piden que haga la grabación, porque surge de una señora que quiere que haga una grabación, y él de hecho en un principio era un poco reacio. Sí, porque no le hacía gracia de tomar esto de las psicofonías como si fuera un poco un juego de salón, ¿sabes? Como acabó siendo la ouija o la tabla o la mesa parlante. Llega un momento de que cuando recogen o sea, si hubieran querido hacer, por un lado piensas, tiene como superposiciones de cosas, es como si estuvieran pasando muchas cosas a la vez. Correcto. Eso por un lado. Y por el otro, cuando se habló de fraude, claro, si tú piensas en que intentaron engañarlo, hacerle una broma, por decirlo de alguna manera, y hubieran tenido que dejar una cinta grabada para que él grabase lo que estaba emitiendo esa cinta. Claro. Pero estamos hablando del año 85. Claro. Primero, que no había los medios que hay ahora para hacerlo, pero es que además se hubiera escuchado desde fuera de la biblioteca esta grabación, con lo cual ellos no escucharon nada, no había silencio absoluto. Cuando ponen la grabación que se encuentran con este espanto. Claro, con este espanto que vuelvo a repetirlo, el propio Germán de Argumosa, y lo ha dicho muy bien Víctor, destacó que era la llamada psicofonía maldita, la llamaron incluso psicofonía de la muerte. Decían que cualquier persona que escuchaba esta psicofonía íntegramente empezaba a no dormir, con lo cual es algo ya que, lógicamente, si no duermes durante unas horas, es algo que, sino que se grababa literalmente en tu propia psique, y era como si la estuvieras rememorando constantemente, esos sonidos, esos ruidos. Al final la pérdida de sueño te llevaba a no ingerir alimentos, llegabas a un estado de locura rotundo, y lógicamente con ello conllevaba la muerte. Creo que lo más increíble de esta psicofonía, Fran, además de los sonidos que se pueden escuchar, es como si, lo hemos dicho antes, como si se hubiera abierto literalmente una puerta al infierno y se hubiera puesto a grabar ese sonido literalmente, ¿no? Una puerta al infierno o una puerta en el tiempo, es que tampoco lo sabemos. Tiempo, es lo que comentaba Silvia, ¿no? Parecía muy bien un lugar de tortura. Claro, desconocemos dónde está hecha. Entonces, imagínate por un momento, no sé, a mí me viene a la cabeza, ¿no? Un sitio de estos donde la Inquisición torturaba a gente. Imagínate. Entonces, no sabemos, al no saber el sitio, claro, no podemos determinar bien. Pero a mí lo que me recuerda es esto, a un lugar de tortura. No me recuerda no me viene a la cabeza un infierno, un infierno como tal, sino un sitio donde se está torturando gente. Alguien a quien se le está golpeando, alguien a quien tienen grilletes puestos o cadenas, alguien a quien incluso comentábamos, alguien que se está asfixiando, alguien que se está ahogando, hemos dicho, y yo creo que el sonido no es de alguien que se está ahogando, es de alguien a quien se está asfixiando, es de alguien a quien se le está literalmente ahorcando y le están quitando la vida, porque no es el típico sonido de alguien que le cuesta respirar, alguien que le tiene dificultades para respirar, sino de alguien que le están literalmente estrangulando. Y la verdad que es impactante. Habéis escuchado simplemente un fragmento de 30 segundos y creemos que es más que suficiente para que os hagáis una idea de hasta qué punto esa psicofonía, imaginaros lo que sería escuchar durante 10 minutos seguidos esos sonidos.
Claro, la historia continuó, Germán de Argumosa lógicamente nos dejó, pero él se quedó con esta grabación en cuestión y después lógicamente quedó en herencia, bueno, pues en este caso a manos de otro gran investigador que lógicamente, bueno, pues no tenemos ninguna necesidad de nombrarlo aquí, él ya sabe a quién nos estamos refiriendo, pero el tiempo pasó, hemos ido al pasado, hemos venido al presente, seguimos a día de hoy escuchando esa psicofonía maldita y sucede algo, y es que resulta que unos espeleólogos se van a Rusia, a unas cuevas, reconocidas cuevas, y bueno, en el lugar en cuestión van con sus respectivas cámaras, van intentando realizar una, bueno, pues una aventura, como se podría decir en este caso vulgarmente. ¿Y qué es lo que sucede, Fran, compañero? ¿Qué es lo que pasa en aquel lugar? Pues lo que sucede es que oyen como una especie de murmullos o de sonidos y se ponen a grabar. Creo que las cuevas formaban parte de un cráter, cuidado, quiero recordar. Y ellos también graban algo similar a lo que mucha gente asocia con el infierno. Algo que asocian con el infierno. Claro, nosotros aquí podemos decirlo y ahora vosotros estaréis diciendo, están exagerando. No, vamos a escuchar ese sonido y vosotros relacionarlo, vincularlo con la psicofonía maldita de Argumosa y a ver si encontráis similitudes. Gritos, lamentos, sonidos extraños, algunos lo asociaban con el viento. Es un lugar cerrado, un lugar en el que cuando esos espeleólogos empiezan a escuchar esos sonidos, no tienen más opción que grabar y continuar, bueno, pues su aventura, pero es muy complicado, ¿no, Silvia? Ir hacia donde estás escuchando esos lamentos tan escalofriantes y esos gritos tan terroríficos, ¿no, compañera? Hombre, yo me pongo en la piel de los espeleólogos y resulta de que escucho esa grabación y me tengo que meter dentro pensando que te tienes que meter dentro de la tierra. Es diferente cuando te metes en una habitación. Claro. Pero al meterte en las profundidades de la tierra yo me lo pensaría dos veces. Cuidado, y destacando un dato. Cuando Germán de Argumosa empieza a grabar aquella psicofonía, Germán de Argumosa no escucha nada, ni en el principio, ni lógicamente en el tiempo que se está grabando, ni cuando él llega a la habitación. En este caso, Fran, los espeleólogos estaban escuchándolo con sus propios oídos. Era mimofonía en toda regla que estaba siendo captada por sus cámaras, ¿no, compañero? Eso es así. Sí, ellos llegan a escuchar estos ruidos. De hecho, ponen a grabar para tener una prueba de realmente qué es lo que están escuchando. Claro, yo me hago una pregunta, Víctor, porque, y esto lo hemos dicho centenares de veces, cuando alguien graba una psicofonía, queda registrada y a posteriori es analizada por el investigador. Pero cuando es una mimofonía, cuando el propio investigador tiene la capacidad de escuchar ese sonido, es cuando ahí, lógicamente, puedes llegar a perder los papeles, ¿no? Porque dices, a ver, si esto lo he escuchado directamente, ¿en qué momento no puedo llegar a escuchar algo incluso más terrorífico todavía, ¿no, Víctor? Imaginémonos bajo tierra, ¿no, compañero? Pues sí, la verdad, un sitio bastante agobiante bajo la tierra. Encima estar escuchando esos gritos tan desgarradores de algún modo. Pues sí, tienes algo, la verdad, bastante impresionante de escuchar. Yo mismo he captado las típicas mimofonías que quedan captadas con la grabadora. Es impresionante ya el hecho de escuchar una mimofonía y que quede registrado. Pues imaginaos cómo es en este caso el tema, con gritos, con lamentos, como tuvo que ser el de los espeleólogos rusos. Yo me quiero poner en la situación, y mucha gente lo va a entender ahora mismo. ¿Habéis escuchado esos 30 segundos? Si Germán de Argumosa empieza a grabar y empieza a escuchar esos lamentos, ¿pensáis que hubiera grabado 10 minutos? Yo quiero saber vuestra opinión, Silvia. ¿Hubiera grabado esos 10 minutos de psicofonía? ¿Tú qué opinas, compañera? Bueno, a ver, de hecho, yo estaba escuchando esta tarde
unas declaraciones que hizo Germán de Argumosa, y de hecho hay otra psicofonía que no ha escuchado nadie, quiero decir que no se ha emitido en antena, que dura 20 minutos, y que la grabó días después de haber visto los resultados de esta primera. Claro, lo que nadie sabe es cuán espeluznante puede llegar a ser esa de 20 minutos. Claro, imaginémonos si en 10 minutos se obtiene lo que se obtiene, y vuelvo a repetir, hemos escuchado 30 segundos. Imaginaros lo que es escuchar 10 minutos o escuchar 20 minutos. Claro, Germán de Argumosa era un investigador de raza, era de aquellas personas que decía, yo creo en el fenómeno y quiero que se trate seriamente, que no sea algo, como bien dice y ha comentado Silvia, que no se convirtiera en un juego, que no se convirtiera en un chascarrillo para comentar de vez en cuando. Estamos hablando de psicofonías que tienen un alto contenido, como bien ha dicho Víctor, dramático. Pero yo me lanzo esta pregunta, Fran, si Argumosa, Germán de Argumosa, el profesor que nosotros conocemos, hubiera escuchado esos lamentos como lo escucharon los espeleólogos en Rusia, ¿crees que hubiera continuado grabando? Yo creo que sí hubiera continuado grabando, y es más, creo que hubiera tomado la misma decisión, grabar, pero que la gente no lo conociera lo que había grabado. Claro, al ser psicofonías tan largas, pues lo más previsible es que te empiecen a criticar, ¿no? Que empiecen a buscar el fraude. Es algo inusual en la historia de la psicofonía, Víctor lo ha comentado. Entonces yo creo que sí, hubiera grabado y hubiera optado por lo mismo que optó. Yo le voy a preguntar a Víctor, 3/4 de lo mismo. Ya no hablemos de Argumosa. Víctor, tú estás en esa situación, en ese lugar, imaginémonos, con esa gente, y pones a grabar tu grabadora y te sucede lo mismo que le sucede a los espeleólogos rusos. ¿Seguirías grabando, compañero, o hubieras, lógicamente, parado la grabación para intentar en la medida de lo posible que eso no pueda llegar a sugestionarte extremadamente, compañero? Yo lo primero que habría hecho a las personas sugestionables que estuvieran conmigo, hacerles que se fuesen, porque esto siempre lo decimos, no es un juego, pero yo sin ninguna duda habría seguido grabando. Hubiera seguido grabando. Claro. Sí. ¿Cuál es el límite del ser humano? ¿Cuál es el límite de la mente humana? ¿Hasta qué punto podemos llegar? Y siempre han dicho aquello, incluso los propios servicios secretos de muchos países han utilizado para destruir la mente de sus enemigos, el ponerles delante de una pantalla con imágenes sangrientas, espeluznantes, para conseguir justamente el objetivo, y es la rendición de la mente humana. No puedo más, voy a declarar, voy a decirlo, no quiero seguir viendo lo que estaba viendo. ¿Hasta qué punto la mente humana, Silvia, puede llegar a resistir los minutos que dura esta psicofonía, la cual, además de llamarse psicofonía maldita, fue reconocida como la psicofonía de la muerte, que si era escuchada en su integridad podía llevarte a fallecer, compañera? Bueno, eso es como muy subjetivo, cada cual tiene su umbral, es como el umbral del dolor, y cada uno tiene su tope. Hay gente que tiene más resistencia y hay gente que tiene menos. Ajá. Supongo que también dependerá de muchos factores, el momento de tu vida que estés viviendo, el estado de ánimo, cuál sea el motivo, etcétera. Sin duda alguna es un hecho increíble. Volvemos a repetirlo, psicofonía maldita, Germán de Argumosa, hablamos del año 85, lugar lógicamente tenía que ser histórico, un lugar que tuviera reminiscencias, un lugar en el que quizás las piedras llegaran a grabar los sonidos, llegaran a almacenar esos sonidos que después el propio oído humano no puede captar. Pero claro, si después nos vamos a Rusia, estamos en una cueva, empezamos a oír sonidos, lógicamente esos espeleólogos rusos dudo muchísimo de que conocieran la psicofonía de la muerte, o quizás sí que la conocían, y cuando volvieron a escuchar o escucharon por primera vez aquellos sonidos, no tuvieron más opción que, como bien ha dicho nuestro compañero Fran, grabar y dejarlo para que la propia gente tomara sus propias conclusiones. Para cerrar en este caso este monográfico, creo que es bueno que volvamos a escuchar ese fragmento, un fragmento de 30 segundos de la psicofonía de la muerte, y a continuación pondremos la psicofonía obtenida también en Rusia. En total 1 minuto, y vosotros extraer vuestras propias conclusiones.
duda alguna, tenebrosa es la una, quizás por el tiempo o por el pasado y la reminiscencia que tiene del lugar, pero la segunda es algo que nos deja también atónitos. ¿Qué es lo que alberga las profundidades de la Tierra? Estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo etéreo, estamos hablando de universos paralelos, de otras dimensiones. ¿De qué estamos hablando? Temas más que suficientes para tratar en posteriores vídeos aquí en Narradores del Misterio. Agradezco a nuestros compañeros que hayan estado aquí con nosotros, y desde aquí, desde Narradores del Misterio, os invitamos a que os suscribáis al canal, que nos deis un like si os ha gustado este vídeo, y sobre todo, que nos aportéis vuestros comentarios y vuestras conclusiones. Siempre es importante conocer qué es lo que opináis vosotros, porque si estamos aquí es porque vosotros queréis que estemos aquí. Gracias, compañeros, por haber compartido este día, en este caso, en Narradores del Misterio. Un fuerte abrazo, compañeros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle al like y sobre todo, suscríbete al canal Narradores del Misterio TV. Todas nuestras redes sociales podrás encontrarlas en la descripción de este vídeo, además de nuestra página web narradoresdelmisterio.net.